Estamos de regreso aquí en el 10. Ya está con nosotros en el estudio nuestro abogado Fernando Loza, que nos acompaña para hablar de temas importantes, señora. Preste atención. Este tema a mí me agrada. Me agrada porque de repente estamos ahí inconformes con algunos servicios y cosas que no sabemos cómo acercarnos a la Profeco. Entonces, bueno, pues el día de hoy vamos a aprender cómo hacerlo y en manos de el mejor, nuestro experto en el tema. Bienvenido, Fer. Licenciado, Bienvenido, ¿cómo le va? Muchísimas gracias, pues siempre un gusto estar aquí pudiendo apoyar a la gente, que es lo que más nos apasiona, ayudarlos, estar ahí en casa, que estén atentos, que nos pregunten, que podamos de alguna manera resolver algo que no ha pasado o que ya les pasó y no tienen idea de qué hacer. Piensan que luego es cómo voy a ir y me voy a formar en una fila, voy a perder todo mi día, tengo que pedir permiso al trabajo. Es que estamos acostumbrados a que realmente en las instituciones no nos den como demasiado tiempo a los usuarios y menos a los consumidores, entonces a veces pensamos que hacer todo este tipo de trámites no funciona o que va a caer en saco roto y para qué hago mi denuncia si al final después no va a pasar nada. Estamos acostumbrados a esto, Fer, pero también escuchamos que la Profeco sí escucha a la gente, o sea, queremos saber un poquito más. Sí, la verdad es que sí, Nico. Fíjate que todos tenemos como esa idea, ¿no? Pensamos en una institución y, no sé, luego tiempo, dinero, estar ahí formados por horas, pero a decir Quizás nos verdad... estamos equivocando en la manera en que hacemos la denuncia, ¿no, Fer? En que no sabemos cuál es el primer paso para poder denunciar algo ante la Profeco, perdón. Claro, incluso podríamos decir que a lo mejor no conocemos las herramientas que las propias instituciones tienen. Por ejemplo, el saber que se puede plantear una queja no solamente presencial, sino también se puede hacer vía telefónica a través de Concilia Express o vía digital por internet a través de Concilianet. Estas dos plataformas de las que les hablo, Concilia Express y Concilianet, tienen una base de datos que ustedes las pueden buscar en la página de la Profeco, en la oficial, y van a ver qué negocios, qué proveedores de bienes y servicios están afiliados en esas plataformas. Estos serán pues los primeros que puedan conciliar de forma fácil y sin la necesidad de que acudan personalmente a la oficina de la Profeco. Pero aún así, sí les voy a decir que yo mismo he estado en situaciones en las que necesito el servicio de la Profeco y créanme que aquí la oficina del consumidor de la zona Bahía de Banderas, que está ahí en el centro empresarial en Paseo de los Cocoteros, allá en Nuevo Nayarit, créanme que dan un excelente servicio, una excelente atención y que les resuelven de manera muy pronta. Hay dos protecciones, dos medios que la Ley Federal de Protección al Consumidor dispone para los consumidores, porque al final todos somos consumidores, ¿no? Todos compramos algo, todos adquirimos un servicio, entonces nadie estamos exentos de que un proveedor nos falle. Y la Profeco para ello, pues dispone de dos medios de protección. Uno es la denuncia y el otro es la queja. Luego también nos confundimos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre una queja y una denuncia ante la Profeco? La Profeco puede intervenir en cualquier empresa, en cualquier tipo de negocio, en cualquier tipo de, hasta tienditas, concesionarias de autos, bancos, lo que sea. Sí, es correcto, Nico, siempre y cuando la relación sea de carácter comercial. Hay otro tipo de relaciones cuando son de servicios financieros que ya no se ventilan a través de la Profeco, sino a través de la Conducef. Entonces, dependiendo... Como en el caso de los bancos, por ejemplo. En el caso de los bancos, ¿no? Pero en realidad la mayoría de lo que son bienes o servicios que a través de un vínculo con la persona, el cliente, el consumidor, son atendidos por la Profeco. De igual forma, la Profeco te orienta en el sentido de que si tú tienes una duda, puedes llamar al teléfono de la Profeco y preguntar si tu bien o servicio que te están brindando entraría a través de una queja. Entonces hay dos procesos, ¿no? El proceso de denuncia no requiere ni siquiera que yo haga el consumo del producto o de un servicio. Si yo estoy en un supermercado, por ejemplo, y veo que hay una publicidad engañosa, pues yo mismo puedo hacer la denuncia. Y esta denuncia... Uy, está lleno de eso. Sí. O sea, los precios no están pero ningún exactamente, precio, están eso te siempre iba a comentar. cambiados.
¿Cuántas veces nos ha pasado que vamos al súper y que de repente agarramos un producto que según tiene un precio y llegamos a la caja Y vale el doble. Y, Y eso cuando cuando miras, Sí. porque a veces estás ahí que buscando el dinero y demás y van pasando los productos Exacto. y no corroboras el precio hasta que Ajá. llegas a tu casa y ves ahí que No. pagaste Que tiene doble otro. o triple. O peor, y lo que también veo que pasa mucho, luego te da pena, ¿no? Dices, bueno, ya, ¿qué son 5, 10 pesos? Pero luego vemos, y eso, A la larga. por cliente, por día, o sea, realmente Claro. eso es un abuso, un ¿no? abuso. Es una práctica abusiva. Como por ejemplo, el otro día, y este es un ejemplo de publicidad engañosa. El otro día compré yo unos como yogurts que normalmente vienen como en un empaquecito, pero también te dan la oportunidad de comprarlos De a como uno. individuales. Entonces el paquete tiene 6, yo agarré 2. Entonces cuando llego a pagarlos, la maquinita me cobró, el precio por cada uno como si llevara 2 paquetes de 6. Entonces yo me puse a pensar cuántas personas no han caído en esa Trampa. En esa trampa, ¿no? Entonces obviamente ya yo le hablé a la chava, porque aparte eran estas máquinas de autocobro, le hablé a la chava y me dijo, no, si es que te está cobrando el paquete completo. Le dije, bueno, no los quiero, ¿no? O sea, y nosotros debemos de estar conscientes de que es nuestro derecho, estamos ahí y no nos debe de dar pena, o sea, Exacto. porque muchas veces también en ese caso la chava me decía, pues llévate los 2 paquetes. Le Ah, dije, no. no, porque no quiero llevarme, es más, si no llevo un paquete porque se me quedan ahí en el refri, ¿cómo voy a llevar 2 paquetes? Claro. Exacto. Entonces debemos de saber que nosotros como consumidores tenemos el derecho también de comprar lo que queremos comprar y si estamos ahí podemos cancelar la compra, o sea, Claro. Que no le hable al estamos gerente. obligados a hacerlo. Sí. Claro. Sí, no solo cancelarla, en ese momento podemos hacer la denuncia ante la Profeco y no más de 10 días se gira una orden de verificación y llegan al establecimiento el personal de la Profeco a ver no solamente qué tema incumplió en ese momento a través de la denuncia, sino se ponen a revisar que realmente cumplan con lo establecido en la Ley Federal de Protección al Consumidor y en las normas de origen mexicano a las que están obligadas los proveedores. Entonces, algunos consejos, pues la publicidad engañosa, cuando te ponen las letras chiquitas, ¿no? O cuando te dicen aplica restricciones, pero no te dicen qué restricciones. La ley es muy clara, cuando aplican restricciones te deben de decir de forma clara cuáles son las restricciones. O sea, sujeto a compra de más de una pieza o sujeta a cierta forma de pago. La promoción debe de ser muy clara. Incluso, por ejemplo, ya ven luego los 3x2, ¿no? Ah, sí, claro. Bueno, 3x2, pero resulta que... Solo martes. No, exacto. ¿No? Y no dice. Ajá. O dicen letras muy chiquitas. Sí. Entonces, si no es visible, ahí hay una comunicación engañosa De para hecho, el se supone que consumidor. ya lo de las letras pequeñas ya no debería Ya de no existir, sé. ¿verdad? No, porque es contra la ley. Y también, por ejemplo, si dice, ok, 3x2 y te llevas uno de fresa, uno de mango y Ajá. uno de piña, Ah, no, ya y no resulta ya que no. no, porque era Tenía del que mismo, ser del sabor. mismo sabor. Pero si esto Eso no lo fue aplica en el comunicado, entonces se puede quejar. Fer, hay otra situación también que nos pasa seguido cuando vas al no al supermercado, pero en otras tiendas donde te recargan por pagar con tarjeta. O sea, el consumidor debe hacerse cargo del pago con Es tarjeta. como una tipo cuota. Sí, es un ilegal. 5%, un porcentaje La de la... mochada, ¿no? Que es el 4 o 5% de acuerdo a la aplicación que tengan, pero es lo que cobran, digamos, todas estas, desde los bancos hasta estas Yo aplicaciones. por eso llevo mi morrayita. No, totalmente ilegal, ¿eh? O No sea, se puede. ¿Es ilegal? el hecho de que te cobren un porcentaje por pagar por un medio distinto que sea el efectivo es ilegal. Cuando un proveedor adquiere una terminal bancaria para poder recibir pagos con tarjeta, ese contrato que hace con el banco, sea cual sea, viene una comisión. Entonces, esa comisión, en el contrato que hace el banco con el proveedor se obliga a pagarla. Entonces, lo que hace el proveedor ilegalmente es trasladarla al cliente. Entonces, el cliente no tiene por qué Pero tú pagar ya la esa estás pagando en el comisión. precio, o sea, ya estás pagándola. Tú como empresa tienes la obligación de que si ofreces el servicio de pago con tarjeta de crédito tienes que pagar esa cuota, digamos, pero Es la correcto. empresa, Claro, no el cliente. consumidor. No el consumidor. Y ya es posible también hacer esa queja. ¿sí? ¿A dónde se puede Esa denunciar queja. esto, Fer? Todas las quejas y denuncias se pueden hacer a través de internet, medios digitales, teléfono o acudiendo a la oficina del consumidor. La queja que se hace presencial, si les digo, hay que ir preparados
con su identificación oficial y una copia. Hay que ir también con el recibo, el contrato o el documento que sea idóneo para acreditar ese vínculo entre el consumidor y el proveedor, ¿no? Que puede ser, como les digo, hasta un ticket, una factura, un contrato, cualquier documento que les hayan dado para probar que se adquirió un servicio o y que un se cobró bien. ese costo extra. Exactamente. Es lo que pasa también sí. con las gasolineras, que a veces no dan líquido de calidad y dañan los motores o dañan las bombas, ¿no? De gasolina. Hay que guardar estos tickets, ¿no? Precisamente. Sí, claro. Pero ahí ya un tienes, error. ahí ya cuesta más, digamos, de certificar que eso es de mala calidad, porque eso Pero al menos no ya lo- tienen la prueba de que, por ejemplo, hay cargas. Ah, de que cargaste, sí. Ahora, yo te pregunto, Fer, porque también hay que simplificarlo para la gente. Imagínate, si hay que ir personalmente, tomarse el trabajo de llegar y todo, digamos, ¿hay alguna...? Ahora, después del corte, me gustaría que me expliques cuáles son las formas más accesibles para llegar, si es a través del mail, a través del teléfono, cómo contactamos con la Profeco de forma eficiente para que se empiece a hacer. Vamos a un corte y Claro que regresamos. sí.